Interpretaciones científicas de la realidad social. Hoy hablaremos de las principales teorías sociales que surgieron para explicar la realidad social. Oye, Felipe, ¿y tú por qué crees que las sociedades se comportan como lo hacen? Pues seguramente es porque cada sociedad se integra por varios grupos, que a su vez se organizan en diversos niveles. Por ejemplo, nos organizamos en familias. Las familias forman comunidades. Las comunidades integran los municipios. Los municipios integran los estados. Los estados tienen instituciones y así. Ah, claro. Y los grupos que conforman una sociedad tienen distintas formas de pensamiento, diferentes costumbres y modos de vida. Sí, todo el tiempo esas diferencias actúan entre sí, se contradicen. Existen unas a partir de otras, y eso hace que las sociedades estén en constante transformación. Sin embargo, aunque las sociedades cambien, hay elementos que permanecen en el tiempo o se adoptan de una cultura a otra, como las costumbres. La comida mexicana es un ejemplo. Tiene muchos elementos de otras culturas. Para explicar el comportamiento de las sociedades, hay diversas teorías de pensamiento. Las fuertes transiciones que vivía el Reino de Prusia, aumentando sus territorios mediante la unificación de los estados alemanes junto a la Revolución Industrial y la primera era del capitalismo, fueron el marco donde Karl Marx, filósofo, economista y sociólogo, desarrolló sus primeros estudios acerca de la realidad social y del sistema de producción. Sus constantes colaboraciones periodísticas muestran los orígenes de la teoría que desarrolló, el materialismo histórico. Con la introducción de los barcos de vapor y las locomotoras, se produjeron profundos cambios en la sociedad. Y con las primeras fábricas se dieron los primeros movimientos obreros. Hegel nació en uno de los periodos de cambios más significativos de la historia, la Revolución Industrial y la primera era del capitalismo. Formado en el campo filosófico, Hegel intentó explicar estos cambios como consecuencias de una oposición de eventos e ideas que desencadenaban una transformación social. Una tesis se le opone a una antítesis y de ambas resulta una síntesis. Según Hegel, hay una tesis y una antítesis. Un ejemplo actual puede ser el arte urbano, ¿no crees? Que surge como una rebelión a lo establecido. Tienes razón. El graffiti se expresa en los muros de casas y edificios, donde todos pueden verlo, y es una crítica al sistema establecido. Es una afirmación y negación, o sea, una tesis y una antítesis. Aunque hoy el graffiti ya es reconocido como una expresión artística y es parte de importantes exposiciones internacionales. Los sistemas de esclavitud y la posterior búsqueda de la libertad fueron explicados por Hegel con la relación amo-esclavo, en la que surge una oposición del primero con el segundo. Al final, el esclavo logra ser libre como lo era su amo, cumpliendo un ciclo de afirmación, negación de la afirmación y negación de la negación o síntesis. Marx explicó que la lucha de clases cambia la historia de una sociedad. Yo creo que en nuestro país la Revolución Mexicana es un ejemplo de ello. Londres, 1848. Se publica el manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels, destacando tres ideas principales. 1. La historia política e intelectual de una sociedad está determinada por el modo de producción y la formación socioeconómica que se deriva de él, es decir, las clases sociales. 2. Una vez aparecidas las clases sociales sobre la base de la propiedad privada y la explotación, la historia de las sociedades ha sido la historia de la lucha de las clases explotadoras y las explotadas. 3. En la recién creada sociedad capitalista, el proletariado es la única clase social cuya emancipación significará la libertad de toda la humanidad mediante la revolución comunista, la abolición de la propiedad burguesa, las clases sociales y el Estado. Fuerzas productivas que Marx nombraba como el origen de los cambios históricos y donde se incluían los elementos de la naturaleza o materia prima, el trabajo humano y la tecnología. Relaciones de producción son las que se mantienen entre grupos, que pueden ser organizaciones, etnias, instituciones o clases sociales, como la propiedad y control y las relaciones laborales. El método de producción proviene de la combinación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
La gente debe consumir para sobrevivir y para consumir deben producir. Y eso les lleva a relacionarse de algún modo que existe independientemente de su voluntad. El modo de producción esclavista, el feudal y el capitalista son algunos de los enumerados por Marx. La enajenación sucede dentro de la relación burgués-empleado, en la cual el empleado es ajeno a su propio trabajo, pues pertenece al capitalista o dueño. Resultado de esta relación son los diversos niveles de explotación laboral. Todo esto se deriva en ganancias mayores para el capitalista que para el trabajador. Marx llamó plusvalor al excedente de ganancia que promueve la acumulación de capital, provocando una desigualdad en la distribución de la riqueza expresada en la lucha de clases y un fetichismo de la mercancía que se refiere en el materialismo histórico a la deficiente relación entre el productor y mercado. Marx pensaba que los hombres actúan de acuerdo al lugar que ocupan dentro de las fuerzas productivas. Estas relaciones forman la estructura económica de una sociedad y la base de lo jurídico y lo político. Del socialismo utópico al socialismo científico es la obra desarrollada por Engels, donde explica el materialismo histórico que desarrolló con Marx. Engels parte de la idea de que la producción y sus cambios están en la base del orden social, pues todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella la división social de los hombres en clases sociales es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce. Engels identifica que las causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas se originan en el modo de producción y en la economía de la época que se estudia, y no en las decisiones de los hombres ni en la filosofía. La clase media, alta y baja. La burguesía y el proletariado. La clase obrera o la clase privilegiada. Se inventa la máquina de vapor. Donde se empieza a reemplazar la mano de obra humana con la máquina. Comienza la producción en serie. Es el inicio del capitalismo. Un modelo económico y social diferente al capitalismo. Un modelo económico. Un sistema de producción. Es una forma de construcción social. La guerra de secesión. La independencia de México. Los movimientos obreros y culturales. Carlos Marx no fue el único que formuló una teoría para explicar la realidad social. Existen otras teorías. Por ejemplo, el pensamiento estructural funcionalista, que explica que la acción de cada parte de la sociedad afecta a todos los demás. Es decir, la sociedad es como un sistema. Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí. Los sistemas pueden ser conceptuales o materiales. Una célula es un ejemplo de un sistema material biológico, un ejército de un sistema material social y una teoría científica de un conceptual lógico. Para Emil Durkheim y el estructural funcionalismo, las ciencias sociales debían estudiar los fenómenos sociales en su totalidad, no como hechos aislados o producto de la acción de un individuo, sino vistos como un sistema en el que todos los componentes interactúan. El sistema general del orden social se divide en 4 subsistemas. El subsistema biológico, social, cultural y el de personalidad, que es representado por la economía dominante. El cultural, que es el conjunto de normas, valores, costumbres, lenguaje que son compartidos en la sociedad. El social, que incluye las normas que rigen a los individuos y que los organismos jurídicos vigilen su cumplimiento. El de personalidad, que engloba el conjunto de motivaciones impartidas por las instituciones políticas para que los individuos alcancen sus objetivos y metas. El estructural funcionalismo explica a la sociedad como una construcción que requiere de funciones indispensables para su sobrevivencia. Algunas de estas funciones son la producción de bienes, su distribución y consumo, y la reproducción cultural, entre otras. El estructural funcionalismo señala que la finalidad de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social.
Algunos críticos se refieren al estructural funcionalismo como una teoría desarrollada por la clase media alta que busca apoyar el sistema económico capitalista, en oposición con el materialismo histórico que se originaba en la clase obrera predominante a partir de la Revolución Industrial. Max Weber es otro teórico que trató de explicar la realidad social, pero su teoría toma muchos conocimientos de otros estudios. Su proyecto se nombra la teoría comprensiva. Weber toma la crítica a los modelos económicos de Marx y el conocimiento sobre las estructuras sociales de Emil Durkheim. Politólogo, jurista y filósofo, aunque considerado uno de los padres de la sociología, Max Weber asumió el papel de historiador como su oficio. Debido a las ideas de Weber, las ciencias sociales generaron sus propios métodos de investigación y enseñanza, separándose así de las ciencias naturales. En las ciencias sociales lo que nos preocupa es cómo van cambiando las sociedades a lo largo de los tiempos, mientras que en las ciencias naturales lo que nos interesa es averiguar qué vamos a hacer con el conocimiento nuevo que se está generando día a día. Es decir, en ciencias naturales los fenómenos físicos no cambian tan rápido como en las sociedades. Por eso en ciencias sociales necesitamos unos métodos más asertivos para ver qué está sucediendo en la sociedad, qué ha pasado anteriormente y hacia dónde puede transformarse para mejorar o para modificarse. Nosotros podemos ver lo que sucede en el medio ambiente, si va a llover, si no va a llover, y lo que haríamos en ciencias naturales es investigar por qué y cada cuándo llueve. Y eso lo podríamos manejar en tiempo, mientras que en las ciencias sociales nosotros no sabemos cómo a las personas les afecta la lluvia, qué tanto se van a gripar en periodo de lluvias y en qué condiciones sociales, económicas y de trabajo hay para poder investigar, mientras que por un lado nos preocupamos por las personas y sus cambios en el tiempo en que viven, que son las ciencias sociales. Las ciencias naturales lo que van a verificar es cómo funciona la naturaleza y cómo afectaría a las personas. Hay muchísimos métodos. Empezamos con los históricos, con los dialécticos, con los críticos, con los hermenéuticos y los que se investiga principalmente la sociología, el materialismo histórico, el funcional estructuralista y el comprensivo. Lo que decía Weber es, no podemos estudiar igual a la naturaleza que a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen una historia, mientras que la naturaleza tiene efectos en esas personas. Por lo tanto, deberíamos de tener un método para las sociedades y otro para la naturaleza. Digamos que la teoría comprensiva lo que propone es precisamente eso, hacer un análisis de lo que se hizo mal en el materialismo histórico y en el estructural funcionalismo. No solo ver las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para estudiar a la sociedad, sino comprender tanto tradiciones, emociones y acciones racionales de las personas para trabajar en esas sociedades. Pues principalmente es Max Weber, pero no podemos evitar la línea del trabajo que hace Radcliffe y Emil Durkheim, que es digamos que el antecedente de la teoría estructural funcionalista. Realmente ellos también dieron los aportes para poder trabajar sobre la teoría comprensiva, que insisto, actualmente para los sociólogos es la que les da mejores resultados para entender a la sociedad. El resultado de la teoría comprensiva es todo el antecedente del materialismo histórico. Realmente el gran aporte que hacen Marx y Engels en el materialismo histórico es pensar que las sociedades industrializadas llevan a los grupos sociales a las sociedades, trayendo problemas entre clases sociales. Realmente lo que hace el materialismo histórico es apuntalar las bases de la teoría comprensiva. Entonces, ¿en qué se parecen? En que estudian sociedades industriales, en que difieren que una por el tiempo histórico en que se realiza, la segunda mitad del siglo XIX en el caso del materialismo histórico, principios y primera mitad del siglo XX, la teoría comprensiva, es
es, digamos, la evolución, o sea, retoma muchos elementos Weber de Marx y Engels para poder apuntalar a la teoría comprensiva. Entonces no se puede pensar la teoría comprensiva si no se hace estudio del materialismo histórico. Hay otra teoría que retoma las ideas de Marx y el materialismo histórico. Se conoce como teoría crítica. Aún siendo muy joven, Marx afirmaba que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos y de lo que se trata es de transformarlo. Basada en esta idea revolucionaria, surge la teoría crítica cuyos principales representantes son Jürgen Habermas, Herbert Marcuse y Max Horkheimer, entre otros, quienes durante la segunda y tercera década del siglo pasado buscaron retomar el pensamiento marxista aplicándolo innovadoramente en una realidad muy distinta a la que presenció Marx, la Europa sumergida en los periodos de guerra y el nazismo. La teoría crítica fue aplicada en los más diversos ámbitos del quehacer social, la postindustrialización capitalista, los efectos de la ideología autoritaria y la enajenación del hombre, la reproducción de los intereses capitalistas y las expresiones artísticas y lenguaje. Marcuse aseguraba que la sociedad capitalista, que él llamó sociedad del bienestar, sufre de tal alienación que no puede darse cuenta de su propia infelicidad. De ahí que dicha sociedad nunca sea revolucionaria, pues la lucha de clases como motor del cambio histórico es un simple sinsentido. Todas las teorías toman ideas de otros estudios y de ahí se desarrollan nuevas explicaciones. Aunque algunas se contradicen. Teoría desarrollada durante la Revolución Industrial y la primera era capitalista. El materialismo histórico es un método para estudiar a la sociedad en su conjunto desde una perspectiva donde se estudia las relaciones entre el capital, la producción masiva y la industrialización social en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad. La sociedad es una estructura cuya finalidad es el orden social. Eso quiere decir que todos tienen funciones específicas, como la producción de bienes y su consumo. Para estudiar los fenómenos sociales hay que considerar la individualidad de los hombres. Es otro método de investigación en ciencias sociales que precede al materialismo histórico, en el cual lo que se estudia es la relación entre la organización de la sociedad y sus formas de desarrollo. No es suficiente interpretar y estudiar la realidad, hay que transformarla. La teoría comprensiva es otro método de investigación en ciencias sociales que lo que se ocupa principalmente es en estudiar y tratar de comprender la cultura de las sociedades para ver cómo se desarrollan los individuos dentro de la misma sociedad y hacer una explicación más formada de lo que está sucediendo en su momento histórico. La teoría crítica surge después de la Primera Guerra Mundial, en oposición a la teoría tradicional, cuyos intelectuales se enfocaban a observar la realidad social desde una posición pasiva, como observadores, dándose a la tarea de solo entender el orden establecido. Una de sus principales aportaciones giró en torno a la crítica de la transformación de la producción cultural, que debido a la industrialización del liberalismo capitalista, pasó de procesos de producción artesanal únicos a procesos industrializados y masivos. Hay muchas formas de explicar la realidad social, ¿no crees? Y seguirán surgiendo otras nuevas, ya que la sociedad siempre está cambiando. Pues creo que por hoy ha sido suficiente. ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Hasta luego!